Bienvenido, bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión estamos en Living Nightmare, la pesadilla viviente o algo así, ¿verdad? Tú sabrás un mejor inglés que yo, entonces tú lo puedes traducir. Si no, vamos a decir que es Living Nightmare, suena más chido. Aquí tenemos las redes sociales de Azteca Studio 2021. Fue la empresa, la microempresa, la super nano empresa, que algún día será una gran empresa si siguen con estos buenos juegos que traen y lanzando pues nuevos títulos, continuaciones quizá. Pero bueno, el punto es que este juego ya lo he jugado anteriormente, por lo tanto sé que es un buen juego. Hasta ahorita tenemos que la versión es la 1.0.0.0, por lo tanto yo creo que es una mejor versión. Respecto a las opciones, tenemos lenguaje español, inglés, español e inglés. Yes or no, you know. Ok, tenemos los créditos, que bueno, realmente los créditos están muy potentes. Principalmente Leonardo Rodríguez es el principal desarrollador, tengo entendido. También está Luis Manuel Mérida Aguilar. Y bueno, además tenemos a María Eugenia Molina Vivas en redacción de textos. Y yo creo que son ellos tres nada más. ¿Faltan más? No, todavía faltan más, perdón. Está Ariana Gutiérrez Escoto. Y bueno, van un poquito lentos los créditos. Tutoriales, tenemos a Charlie Fuentes. Muchas gracias, Charlie, porque gracias a Charlie tenemos tutoriales. Y pues es algo muy importante. Motor de desarrollo Game Maker Studios 2. Tengo entendido que, bueno, en base a lo que nos muestran los créditos, solamente son 5 personas quienes participaron aquí, ¿verdad? Efectos de música y todo esto fueron hechos por Leonardo. Pero bueno, tiene efectos y usó ciertos programas. Gracias por jugar. Supongo que aquí tendré un corazón del lado izquierdo. Tendrá un signo de admiración invertido. Que bueno, ya sabemos que muchas tipografías no los aceptan. Ahora sí nos vamos a la parte de jugar. Nuevo juego, continuar, no hay partida. O personalizado, que será algo próximo. Bueno, podemos jugar pues un nuevo juego. Vaya día en el trabajo. Al menos puedo ver mi noticiero favorito. La noticia que ha impactado al mundo entero. Un joven llamado Leonardo Rodríguez atacó a la mayoría de su familia después de presentar un trance, gritando que sus pesadillas habrían cobrado realidad. El joven fue internado en un hospital psiquiátrico. Oye, sí tú, soy tu subconsciencia. Estamos juntos en esto, ¿de acuerdo? Muy bien, irás al bosque, tu lugar favorito. Pero no todo es color de rosa. Estará uno de tus mayores miedos. Los osos. Te veo del otro lado, muchacho. Usa las teclas para moverte. Podemos usar las teclas WASD y las Q, E, Z, and C. ¿Ok? Siguiente. Perdón. Acércate al árbol y presiona el espacio para talar. Aquí estará el material que vayas recogiendo. Recoge el material que salga de los árboles. Cuidado con el volcán. Lanzar bolas de fuego cada que haga erupción. Las bolas dejan marca en el lugar donde caerán. Si te caen encima, perderás todo tu material. Evita acercarte a los osos, ya que te perseguirán hasta robarte material o haz que te pierdan de vista. Tienes 90 segundos, suerte. Y prácticamente es igual que la versión anterior que jugué, pero bueno, más difícil. Porque si antes no era difícil, pues ahora sí va a ser más difícil. Neta, neta. Me lo dijo un amigo, me lo dijo un compa. Ok, yo agarro maderita y seguramente el oso va a venir. Ok. Amigo, es que se me olvida que para moverte de arriba a abajo tienes que picarle a la tecla E. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron ese cambio? No entiendo. No manches, carnal, no manches. Y ahora corro una centésima. No, compadre, no seas así. ¡Ah! No, hijo de tu... No. Carnal, son 90 segundos, carnal. No, Manchester. Nah, o sea, qué asco, vato, qué asco. Ok, me quedan 50 y tantos segundos. Bro, no me gusta que hayan cambiado los controles. Es un poquito frustrante. Porque antes podías ir en dirección al momento de picarle a la 2, ¿sabes? O sea, a la W y a la D, pues vas así como estoy yendo, pero ahora tienes que picar la E.
Es más sencillo. Porque no estoy acostumbrado a eso. Yo creo que es el único problema que le veo. ¿Cómo, carnal? Ok, recoger materiales completado. Colectamos muy poquitos materiales. Esto no sé para qué rayos es, lo voy a dar en siguiente. Pensé que morirías, pero has sobrevivido. Se vienen tus primeras 4 pesadillas. ¿Qué demonios pensabas, Estamos juntos en esto. Ok, bienvenido al campamento. Aquí tendrás que evitar a tus primeras pesadillas. Siguiente. Este es el número de madera que necesitas para prender la fogata. Son 3. Da clic para encender la fogata y ahuyentar al robot. Evita que toque esta zona. Así que, ojo, este también sirve para cuando te quedes sin madera para alejar al robot. Que para esconder, da clic en la casa de campaña y luego presiona la tecla espacio. Escóndete antes de que la niña pase por este punto. Vaya, yo estoy viendo que cambiaron todos los sprites del videojuego. Sí hay una gran mejora, realmente hay unos que son mucho mejores. Pero también siento que se satura un poco la pantalla ya que hay demasiadas cosas. No lo sé, no lo sé. Es simplemente mi punto de vista. Cuidado con el tiempo, evita que sobrepase el límite. Y da clic en el auto cuando la alarma suene para apagarla y evitar al payaso, que no quiero ver al payaso, capaz que ahora sí está feo. Cuando aparezca la araña, da clic antes de 3 segundos para ahuyentarla y evitar que te robe madera. Obviamente consume 2 maderas, consume 2... ¿Cómo se dice? No me acuerdo. Consume 2 manzanas. Carnal... ya me acordé. No. Vale, la niña, carnal. Pero ¿cómo metí? Ok, con space. Ay, me asusté. ¿Cómo me meto ahí? Bueno, ahora se ve un poquito más pequeño todo. Yo creo que es una gran diferencia. ¿Para dónde vas, hija de tu mamá? ¿Para dónde vas? Uy, ojo. O sea, tienes que picarle space para que se esconda. Pero primero tienes que posicionarlo en el sitio, aquí en medio. Ok, no tarda en venir la araña. Claro. Nos regresamos aquí rapidito. Obviamente, estas primeras pesadillas son sencillas. Se empieza a poner difícil alrededor de la noche 3. Difícil la noche 3. La noche 2, bueno, también está un poco complicada, pero... Recuerdo que son 5 noches, basado en Five Nights at Freddy's. No le veo ningún problema. Por lo tanto, por mientras, no le veo problema. Me puedo quedar ahí escondido, crack. Y no me pasa nada. Vale, ya que si no tengo madera, realmente me afectó mucho. Me caen súper mal los osos. Creo que ahora hay otros osos, o sea, son muchos más. Amigo, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué me da tan poquito? No lo entiendo. Noche número 2 es exactamente lo mismo, repito. Simplemente hay que llegar a una cierta cantidad de tiempo. Pero no sé exactamente cuál. Vale, está por acabarse mi madera. No, carnal, ya perdí. Ya perdí, o sea... Bueno... caray. Ten cuidado con Diablo, ya que este es atraído por los ruidos muy fuertes. Si quieres evitar que aparezca, tendrás que apagar el coche antes de que sobrepase el límite de tiempo marcado en rojo. Ok. Qué raro. Qué raro, ¿sabes? Según yo recuerdo era un payaso. No, compadre, ¿por qué justito? Pues su mamá toma condo, pirinolo. ¡Oh! Y se completó la noche, carnal. No vi ni en cuánto tiempo, pero se completó. Esta noche sí está bien difícil, porque, o sea, literalmente... Bueno, no tengo nada que perder, entonces... Da igual, ¿para qué rayos le doy manzanas si no voy a perder madera? Será en lo que no pensaron los desarrolladores, cuidado. A mí no me afecta nada la araña si no tengo madera. ¡No! ¡Uy, hijo de tu mamá! ¡Pero qué reflejos! Los reflejos del buen Valorant.
Vale. No llega, no llega. Guau. Uf, noche completada, es a los 90 segundos. Yo pensé que era otros. Carnal, ¿por qué me juegas sucio? O sea, hace como de que me va a dar más cosas, pero no me da nada. Y luego acá también. No. Ah, no vengas, carnal. No vengas, no vengas. Ah, como odio a estos osos. ¡Ay, oye! Mucha madera. Ya te patrocinan. Vale. Agárralo todo, agárralo todo. Agárralo todo, hijo de tu mamá, agárralo todo. ¡Ojo! ¿El oso se teletransporta? ¿What? ¡No! ¡Vete de ahí! ¡Vete! ¡Sal, Forest! ¡No! ¿Por qué? ¡Qué porquería! No, carnal, no manches. O sea, es imposible. Bro, no me dejan estar feliz ni 5 segundos. No, vengas, bro. ¿De dónde salen esos vatos? ¿Que no tienen otra cosa que hacer o qué? Ok. El tiempo cuenta hacia arriba. Yo pensé que contaba hacia abajo. Ah, no vengas, carnal. No vengas, vato. Vato. No manches, vato. O sea... No manches. ¿Qué es esto? ¿Por qué desarrolladores? ¿Por qué hacen eso? No vengas. Oh, hijo de su... Ok. Tengo 20. Que usarlo lo menos posible, ¿sabes? ¡Y la mendiga niña asquerosa! Hija de su mamá pelona. El alma viva. Ten cuidado con alma viva. Ya que si estás fuera de la casa de campaña y te logra ver, prácticamente tu alma será robada y vivirás en el infierno de tierra. Escóndete antes de que esté en su rango de visión. Ok. Vamos a la noche número 4. Vete de aquí, hijo de tu mamá, vete. Por eso aplastas tus comadres. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Actívate, actívate, actívate, actívate! ¡Ah! Se activa antes de tiempo. No, qué asco, bro, qué asco. Bro, me faltaba nada. Por nada, vato. 5 segundos, vato, 5 segundos. ¡Vámonos! ¡Pa' tu casa! Hombre, no puede ser, no puede ser. Está frustrante, ¿eh? Noche 5 y la última. ¿Por qué sales, vato? ¡Ah, su vida! No sé qué acabo de hacer ahí, vato. ¡Ah, hijo de su mamá pelona! Me equivoqué de botones. Let's go. 20 segunditos otra vez. 20 hermosos segunditos otra vez. Vamos, vamos, vamos. 7 segundos o menos, 7 segundos o menos. Venga, 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 venga. Pasa, pasa, pasa. ¡Vámonos! Noche completada, noche number 5 completada. Qué bueno, crack. Qué bueno que volví a pasar las 5 noches. Porque estás loco. Ja, ja. Porque soñaste un golem. Pues espero que tengas... Pero tengas una buena razón porque te va a hacer pasar un mal rato. Ok, soñé un golem. Qué mala onda. Nuevo enemigo, el golem. No te acerques mucho porque lo despertarás. Aquí le damos en siguiente, nos da más info. Si te toca perderás todo el material recogido. Todo, no un poquito, todo. Te recomendamos conseguir buena cantidad de material. La necesitarás. Suerte. Y aquí empezamos con, bueno, otra fase del videojuego donde ya estamos en... Supongo que es nieve, pasamos a otra nueva etapa, otras 5 noches. Realmente este juego es muy bueno. Si tiene mínimo 3 comentarios que digan, carnal, quiero otra parte de este videojuego, la traigo, ¿ok? Mínimo 3 comentarios que apoyen a este videojuego, que digan literalmente,
Jan, haz otro video o otro directo de Living Nightmare, ¿sí? Si no, vamos a pasar al siguiente juego independiente y así vamos a estar yendo con los distintos juegos. Realmente este juego me gusta mucho, no hay mucho que decir de este videojuego, pero voy a dar una calificación sobre este. Principalmente el arte propio es bueno. Antes era muy simple y ahora es muy detallado. Realmente hay un gran cambio, ¿ok? Para los que no hayan visto la primera versión pueden ir a verla, busquen en mi canal Living Nightmare Beta o algo así y pues va a aparecer Freddy en la portada, creo, porque antes hacía un poquito más de clickbait, ahorita ya no tanto. Bueno, cuenta con un buen arte propio, tiene una buena cámara, está bien posicionado. No sé si tiene compatibilidad con mando, la podré probar en algún próximo video. Ahorita voy a decir que no, porque no tiene, o sea, no lo puedo tomar en cuenta. Entonces, tiene una historia, sí, se supone que pues tenemos que enfrentar a nuestras propias pesadillas. Tiene una buena jugabilidad, al inicio es muy frustrante, pero obviamente todo juego tiene un patrón, la mayoría de juegos, y si le encuentras el patrón, puedes vencer con facilidad. Mecánicas secundarias, podría ser lo de recolectar objetos, aunque bueno, no sé qué tanto podría considerarse como un nuevo género el Five Nights at Freddy, porque obviamente está inspirado en este juego. No recuerdo el nombre del género, aunque sí, pues vaya, técnicamente es terror, ¿no? Este no es tan terror, pero sí es terror de cierta manera, porque depende de la edad que tengas y los gráficos, o vaya, depende de qué tan oscura esté tu mente, ¿no? O sea, si ya viste cosas muy feas, pues obviamente no te va a dar miedo, pero si alguien ha visto cosas feas, pues puede que sí le dé miedo. No errores tipo A. Se me hace muy raro lo de los botones. Me gustaría que fuera normal, porque es confuso. Voy a estar jugando Valorant y voy a querer moverme con la E. es un poco confuso nada más. Personalización es buena, tiene inclusive hasta el idioma. Puedes cambiar de inglés a español. Nada más un idioma, sería bien que estuviera en más idiomas. Pero ahorita está bien, van muy bien. Realmente es un buen juego, sigan trabajando. Obviamente se pueden mejorar muchas cosas, pero yo sé que ustedes ya saben esas cosas, no tengo que decírselas. Protagonista, bueno, sí tiene un protagonista y tiene una interfaz de usuario un poquito mejor que la anterior. Creo que la vez anterior había comentado que mejoraron eso un poco. O quizá está igual, pero no, que yo sepa sí está mejorado, Es muy agradable el juego, realmente 5 estrellas. Me gusta mucho y yo quisiera seguirlo jugando. No sé por qué vuelto a otro lado, lo van a decir que estoy mintiendo. Yo sí quisiera seguirlo jugando, realmente es un juegazo, me gusta mucho. Me pongo nervioso cuando estoy viendo la cámara porque siento que estoy viendo fijamente a ti que estás viendo este video. Y me pones nervioso, crack. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente video con más contenido. Espero que el videojuego independiente, bueno, pues sí, porque este canal es de videojuegos independientes. Y estoy un poquito... Hay que hablar sobre eso. Adiós.